Bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Iglesia Cristiana de York, donde tenemos unos corredores que corren de un lado para otro. Somos un pedacito bien chiquito de una iglesia bien grande que Dios tiene alrededor del mundo. Hemos creído que Dios se ha manifestado al hombre a través de Jesucristo, su Hijo, y Jesús nos ha dejado su palabra y su Santo Espíritu para que tengamos la luz y las fuerzas necesarias para vivir una vida de comunión con Dios. Amén. Así nos gozamos ahí cantando como el jibarito, anunciando por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Amén. También nos fascina compartir la comunión con los hermanos. Y normalmente tenemos media hora antes del servicio ahí donde tomamos un refrigerio, nos sentamos en la mesa y disfrutamos el uno del otro. Amén. Queremos saludar a algunas personas que están por primera vez entre nosotros. Y yo tengo por aquí a Edward Lee Vázquez, que ya lo saludé esta mañana. Y me le dieron una tarjeta a Yaniri. Yo creía que era esta. Yo de Yaniri y Yaniri. Perdón, yo decía, pero ven acá. Yo conozco a esta muchacha. Es Yaniri de León Matos. Bienvenida, Yaniri, una amiga de Anabel. Y es nuestra oración, Yaniri y Edward Lee, que cuando vayan a casa hoy vayan bendecidos. Amén. Que Dios haya bendecido sus vidas como Él sabe hacerlo. Así que bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a continuar con una serie de mensajes que estamos teniendo con un tema un poquito controversial, y es el tema del pecado. Estuvimos viendo ya en un par de semanas anteriores, número uno, la esencia del pecado. Lamentablemente hay mucha confusión en ese sentido. Se piensa que pecado es matar, robar, adulterar, y realmente cuando usted va a la esencia del pecado, cuando el hombre cayó en pecado por primera vez y todo lo que representa la realidad del pecado, la esencia es rechazo a Dios. La esencia del pecado es rechazar a Dios, es rechazar lo que Dios ha establecido, y en ese sentido, una de las manifestaciones de esa esencia implica que nos vamos por nuestro propio camino. Es que hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Y cuando el asunto llega a un extremo en ese rechazo a Dios, entonces se manifiesta, como el Salmo 2, en una rebelión contra Dios, donde se dice: quitemos de nosotros sus cuerdas, que no nos gobierne nadie, nosotros somos los amos de nuestras vidas. Esa es la esencia del pecado. Sí, de que sí tiene muchas manifestaciones, y todas las que he mencionado y muchas más son manifestaciones del pecado. En la segunda semana entramos ya más en el elemento de la funcionabilidad del pecado y analizamos un poquito la palabra de pecado, que significa errar al blanco, significa fallar. Lo que se quería lograr no se consiguió, nos quedamos cortos o nos salimos del espectro de lo que se necesitaba, y en ese sentido el pecado es errar al blanco. Pero también el pecado significa violar la ley de Dios, es transgresión
a la ley. Y en todos esos sentidos vimos como las consecuencias del pecado son funestas, ultimadamente o hasta su última expresión, que es una condenación en el infierno. Ya hemos hablado de esas cosas. El día de hoy vamos a entrar en la parte de la recuperación. Vamos a hablar de el pecado en el sentido de perdón de pecados. Es un tema que sí se habla, sí se menciona y lamentablemente muchos hablamos con una autoridad y una propiedad cuando en realidad desconocemos lo que Dios ha establecido para el perdón de pecados. El día de hoy es un poquito difícil la tarea de explicar esto, porque ya usted está entrando en el tema de la teología, donde se trata de deshuesar y armar en pedazos toda la realidad que acontece entre Dios y el hombre. Y en ese sentido, para hablar de perdón de pecados y de muchos otros temas teológicos, realmente, mis hermanos, se necesitan mucho tiempo. Hay muchos tomos escritos acerca de la teología y específicamente de la teología del pecado. Entonces, el día de hoy, para hablar del perdón de pecados, yo quiero que ustedes me permitan tomar una porción de la Escritura y de esa porción de la Escritura que hace referencia directa a eso, y no solamente hace referencia directa a esto, sino que también trae a colación múltiples incidencias en la problemática del pecado y mejor en la solución del perdón de pecados, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y antes de leerle el texto de hoy, quiero hacerles una advertencia y solicitarle su cooperación en un sentido. Tenemos que tener en cuenta que como Dios una vez habló a través del profeta Isaías, los caminos de Dios no son los caminos nuestros. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y en ese sentido, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a la revelación de Dios en un tema tan profundo, tan necesario, tan peligroso, tan importante como es el tema del pecado y específicamente el del perdón de pecados. En ese sentido, tenemos que darle a Dios la licencia de abrir nuestros ojos a la realidad espiritual y a los delineamientos celestiales que se han establecido para que nosotros tengamos perdón de pecados. Dicho esto, les invito a que vayan en la palabra a la carta a los Romanos, al capítulo 3 de la carta a los Romanos. Y vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 26. Es un texto, muy rico. Es un texto muy revelador. Y les garantizo algo. Los vamos a leer esta primera vez y se van a sentir bien. Pero cuando lo leamos otra vez a la conclusión de este mensaje, ahí nos vamos a sentir mucho mejor. Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Y vuelvo a leer, este es el corazón de este texto para nosotros hoy. Dios lo ofreció, hablando de Jesucristo, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Padre Santo, bendice tu palabra en nuestros corazones, te rogamos. Abre nuestro entendimiento. Te cedemos todo derecho en nuestras mentes y en nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. La solución que Dios provee para la realidad del pecado, nosotros todos la hemos mencionado en un momento u otro, hablando de perdón de pecados. Pero al leer este texto nos damos cuenta de que la realidad del pecado no es un simple acto caprichoso, desprovisto de todo sentido que se corresponda con la realidad. No es, una varita mágica y que es, algo que no se pertenece a nada, no se corresponde con nada. No. Para entender el perdón de los pecados necesitamos considerar ciertos aspectos de la vida en los que Dios actúa para que nosotros podamos ser beneficiarios del perdón de pecado. O sea, el perdón de los pecados no es algo único, abstraído de toda la realidad e independiente de toda la vida. No, antes por el contrario. El perdón de pecado está ligado a muchos criterios trascendentales revelados por el cielo a la tierra. Entonces, en ese sentido, tenemos que insistir en darle a Dios todo el derecho que como soberano creador Él tiene de definir el camino delante de nosotros en el tema. Lo que Dios dice sobre el perdón de pecados es la realidad del perdón de pecados. Pero para entender esta escritura, vamos a estudiar varios aspectos que están incluidos en esa escritura. Y con el primero que quiero comenzar es con la palabra justicia. No sé si se dan cuenta, miren ese texto ahí delante de ustedes, que la palabra justicia aparece muchas veces. En realidad yo hasta las conté. Hay referencias a la justicia en 7 versículos, 7 veces. La palabra justicia domina en este texto. ¿Y qué es la palabra justicia? Es algo que usamos mucho, definitivamente en todo contexto, pero en el sentido bíblico, ¿de qué estamos hablando de la palabra justicia? Hay un libro que se llama un léxico, y se llama léxico porque es un libro que ofrece información detallada sobre el uso de las palabras hebreas en el Antiguo Testamento. Y este está escrito por 3 autores, Brown, Driver y Briggs. Y este léxico describe la palabra justicia diciendo que la justicia es lo que es correcto, lo que es justo o apropiado, lo que es normal, lo que implica rectitud.
lo que implica un balance de pesos y medidas. Se usa con referencia a pesos y medidas. Si es la medida apropiada, entonces es justo. También se usa la palabra justicia como referencia a un juez. Y así se les dice a los jueces aquí de la Suprema Corte, se les dice la justicia o el señor justicia o la señora justicia. A un gobernante, porque el gobernante representa la ley de ese país, o un rey. Y por supuesto, la justicia se usa en relación a la aplicación de la ley. Cuando se aplica la ley, se hace justicia. Entonces, cuando hablamos del perdón de pecados, el elemento justicia es excesivamente importante. El verso 23 del texto de hoy dice que todos han pecado, todos han fallado, todos han errado al blanco, todos han transgredido la ley. Transgredido, gracias. Todos han transgredido la ley y en ese sentido han perdido lo que de Dios se da. Entonces están privados de la gloria de Dios. Al examinar la conversación del texto nos damos cuenta de la gran problemática de tener a toda la población bajo pecado. ¿Por qué? Porque entonces todos están desposeídos de la gloria de Dios. Todos están desprovistos del bien que viene de Dios. En otras palabras, todos están bajo la condenación que le corresponde al pecado. Si aplicamos el significado de justicia en este contexto, eso implica la perdición de toda la raza humana. Y no nos debe extrañar, porque ya ocurrió casi en su totalidad. Allá en el libro de Génesis, me parece que es capítulo 9, cuando comienzan los problemas que terminan en el diluvio. Si hablamos de justicia, entonces toda la humanidad estaba para perderse. Y por el significado de justicia, que toda la humanidad se perdiera, era lo correcto, era lo normal, es lo que correspondía con la rectitud. Y hay una problemática todavía un poquito más seria para hablar de perdón de pecados. Fíjense en estas dos escrituras. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte, perdición, condenación. ¿Quiénes estaban bajo pecados? Todos pecados. Y tenemos otro problema en la naturaleza de Dios, porque en Éxodo capítulo 34 se nos recuerda que en su naturaleza Dios, su naturaleza de justicia, Dios no tiene por inocente al culpable, porque Dios es justo. Entonces, al uno analizar la realidad de la justicia y la condición del hombre, entonces uno está buscando perdón de pecados. Llega el momento que uno se encuentra en una esquina acorralado, preguntándose cómo podía el Dios justo librar al hombre de la condena que le correspondía sin que Dios dejara de ser justo. ¿Entiende eso? ¿Qué nos tocaba de acuerdo con la justicia? Condenación, muerte. Oh, pero perdón de pecados. ¿Y cómo se perdonan los pecados? Habría que violar la justicia.
en el simple concepto. Yo quiero que ustedes me permitan no responder esa pregunta ahora mismo. Yo quiero seguir con otros elementos del texto de Romanos 3 para seguir entendiendo diferentes aspectos que nos van a ayudar a responder esa pregunta de una manera eficiente, y no simplemente con la opinión del pastor. Entonces vámonos a otro aspecto, a otra palabra que encontramos ahí, que tiene que ver seriamente con esto, y es la palabra sangre. Vamos a hablar de la sangre. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la sangre y qué tiene que ver con el perdón de pecados? Bueno, aquí les regalo un par de escrituras más. En Hebreos capítulo 9, el versículo 22 nos aclara que la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pero hay un axioma, hay una ley que no se puede pelear, es una ley que no se puede quebrantar. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Yo estoy hablando de algo que sé tan poco como sabes tú. Y la única razón por la que yo te explico esto es porque Dios lo dice así. ¿Entendemos ese asunto? No es que el pastor sabe mucho de hematología. Yo creo que los hematólogos son los que trabajan con la sangre. No, yo me sé esa palabra chepa. No sé si saben lo que es chepa, pero ahí. De casualidad, ahí, de apelito. Right? Sí. Pero Dios dice eso en su palabra, Dios instituyó eso en la ley, y realmente si vamos a las escrituras, bueno, a Dios lo acusan de sangriento porque se habla mucho de sangre. Pues déjame decirte la importancia de la sangre. En Levíticos, que es el libro de la ley, se establece claramente que la vida de toda criatura está ¿en qué? En la sangre. La vida si usted le saca, por eso se cometió un error médico, no me acuerdo en los años, en el siglo XVIII, por allá creo, me puedo equivocar con eso de la fecha, que los científicos de aquel tiempo, los médicos de aquel tiempo pensaban que algunas enfermedades virales o de diferente orden se sanaban era sacándole la sangre a la gente, y entonces lo que estaban haciendo era quitándole la vida. Yo creo que he leído que se piensa que a George Washington lo mataron de esa forma. No que no fue un crimen, pero trataron de ayudarlo y al contrario terminó muerto. La vida de toda criatura está en la sangre, por eso en un momento la palabra habla de que no comamos sangre. Y Dios, en las primeras leyes que Dios desde que creó, desde que pasó el diluvio y habló con Noé, una de las cosas que le dijo fue, y si el que le quita la vida, el que mata a una gente, yo lo voy a matar. El que derrama la sangre de otro, yo voy a hacer que derramen su sangre. Porque la sangre tiene que ver con la vida. Y de repente el asunto empieza a tener sentido para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, pero cuando se derrama la sangre se mata a la gente. La paga del pecado es. Entonces como que todo cuadra. ¿Verdad que sí? Hay que pagar como muriéndose. Hay que pagar con su vida por nuestro pecado. Miren como todo de repente, boom, encaja. El único problema es que si a usted lo matan, entonces ¿qué? ¿Verdad?
Si me matan, entonces ¿qué? Bueno, lo que tenemos que tener bien claro es que cuando se habla de derramar sangre, no se está hablando de que yo me corté y tres gotitas y me ensucié la camisa, tú sabes, y una servilletita y qué sé yo. No, 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 no. Cuando se habla de derramar sangre, se habla de muerte. Amén. Se habla de muerte. Entonces, wow, de repente el asunto está dándonos cierta claridad, cierto entendimiento, y las cosas son congruentes, al menos en lo que Dios nos ha manifestado. La paga del pecado es muerte. Para que haya perdón de pecados tiene que derramarse la sangre, o sea que hay que matarlo porque la vida está en la sangre. Entonces sí, la paga del pecado es muerte y se acabó. Pero se acabó. Todavía estoy en el mismo hoyo. Pero hay otra palabra mencionada en el texto que tiene que ver con todo esto. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Sacrificio. Sacrificio. Desde antes de la ley y luego dentro de la ley, Dios instituyó lo que fueron los sacrificios de animales. Si ustedes recuerdan, cuando el pecado entró en la humanidad, aquella historia de Génesis capítulo 3, recuerdan, ¿verdad? Adán y Eva, la serpiente, tararán. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se vieron que estaban desnudos y dijeron, ay muchachos, ¿qué es eso? Entonces se hicieron ropas con hojas de higo. Y cuando Dios vino y dijo, ¿y esto? Ellos, no, es que estamos desnudos. Dice, oh, ¿y desde cuándo estar desnudo fue un problema para ustedes? Desde el momento que desechamos tu mandamiento y nos quisimos hacer sabios como tú, debió de ser la respuesta. Pero ¿qué hizo Dios? Dios dijo, esas hojitas no van a servir para nada. Para cubrir su vergüenza, eso no va a ser mucho. Entonces, ¿qué hizo Dios? Derramó sangre. Sacrificó un animal y les dio la piel de ese animal para cubrir su vergüenza. Entonces, desde el principio, de repente los problemas que trae el pecado tienen soluciones que están relacionadas con la sangre. ¿Cierto? Y cuando usted va a la ley, ahí está institucionalizado todo lo que son los sacrificios de animales. Sacrificios de expiación, sacrificios de ofrendas a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un sacrificio por excelencia del que yo quiero hacer referencia, porque es el sacrificio que verdaderamente nos ayuda a tener perdón por el pecado. Y es el sacrificio que se hizo en la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? Éxodo capítulo 12. El pueblo estaba ya en Egipto y eran esclavos y todo eso. Y Dios mandó a Moisés y dijo, vamos a sacar a mi pueblo que venga para que me adore, me sirva. Y las plagas iban y venían y el faraón soltaba y apretaba y agarraba. Y bueno, sabemos la historia más o menos. Ya la última plaga, Dios fue la plaga de los primogénitos, donde Dios dijo, voy a pasar y voy a matar a todo primogénito de animal y de hombre. Pero en medio de la ordenanza de lo que tenía que suceder y para librar a su pueblo de la mortandad que Dios iba a traer, Dios les ordenó que hicieran un sacrificio. El sacrificio de la Pascua. Y vamos a leer lo que dice el texto. Yo seleccioné unos versos que nos ayudan por lo menos en el tema en que estamos.
El versículo 3 de Éxodo 12 dice, esta es la voz de Dios: hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Verso 5. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Un cordero sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno, ¿qué va a hacer? Lo sacrificará al caer la noche. Un sacrificio de ese cordero. Verso 7. Tomarán luego algo de esa sangre. Ahí está la sangre. Y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. La sangre del sacrificio empieza a jugar un rol. Verso 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto. ¿Y qué significa que pasaré por todo Egipto? Dice, y heriré de muerte a todos los primogénitos. La muerte venía a esa población, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas. La sangre servirá de señal. La sangre será la señal. ¿Para qué? ¿La señal de qué? La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. En inglés se llama Passover y por eso la palabra Pascua significa, se dice Passover. Eso significa librarse. ¿Librarse de qué? Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes esa muerte. Ninguna plaga destructora. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? De sacrificio. Dios, de esa y 1000 maneras más, nos muestra que nuestro pecado tiene consecuencias y que la solución de nuestro pecado Él la provee. Y en el caso particular de nosotros, porque eso que ocurrió ahí, nosotros lo celebramos al día de hoy y lo vamos a celebrar hasta que lleguemos al reino de los cielos. ¿Qué tenemos aquí? Un cordero sin defecto sacrificado. ¿Qué tenemos aquí? La sangre de ese cordero era la señal para ser librado de la muerte. Un cordero sin defecto, derramando su sangre y librando de la muerte. Entonces, en ese sentido, llegamos al perdón de los pecados al día de hoy. Y tenemos que entender que en la realidad del perdón de los pecados, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están conmigo? Jesús no es el pastor y sus estudios teológicos o su buena mozura o cuán bien habla o cuán bien toca. No. Si usted se agarra de eso, le van a responder: el número que usted ha marcado no está en servicio. Jesús, Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es una de las 1000 maneras en las que Dios nos ha dicho: ¿quieres perdón de pecados? Necesitas estar influenciado, necesito ver la sangre del Cordero que se sacrificó en tu vida.
Número 2, por su sangre son perdonados nuestros pecados. Sí, la paga del pecado es muerte. Sí, la sangre es necesaria para el perdón de pecados, pero la única sangre por la que tus pecados van a ser perdonadas es por la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto que fue derramada por muchos. Así dijo Jesús cuando les dio la cena, después de darle el pan y decirles: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Al rato cogió la copa y dijo: y esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de los pecados. ¿Se entiende cómo va la cosa? Jesús es el Cordero de Dios. Su sangre es la que nos da el perdón de pecado y su muerte es la que nos justifica delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, no en que nos dejó meternos de chivo, que nos dejó salirnos con la nuestra, que no nos castigó, no. Dice: cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, porque Él murió, hemos sido justificados por su sangre. Se necesitaba sangre para que hubiera justicia. Si fuera la sangre tuya, pereces. Pero la sangre del Cordero sin mancha nos justifica. Y no solamente nos justifica, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, mis hermanos, ya podemos contestar esa pregunta que dejamos allá atrás y que usted decía: el pastor, yo no sé lo que va a hacer para responder eso. Mira, la dejó ahí a un lado porque se quiere salir con la suya. Se va ahorita, termina el mensaje y no dice nada. La pregunta es: ¿cómo podía el Dios justo librar al hombre de la condena que le correspondía sin dejar de ser justo? Y la respuesta ya la tenemos. Dios sacrificó un cordero sin mancha, derramó la sangre del inocente para que en la justicia de ese inocente nosotros fuéramos justificados. Segunda de Corintios capítulo 5 lo dice de una manera más directa: al que no cometió pecado, al Cordero de Dios, a Jesucristo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Hay la otra versión, Reina Valera, dice: Dios lo hizo pecado, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Fíjense cómo hemos aterrizado otra vez en la justicia. Sí, cómo Dios perdona nuestros pecados y sigue siendo justo, es porque Jesús cumplió la justicia por nosotros. Es un sacrificio redentor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte nos justifica delante de Dios. El Dios justo hizo justicia. La deuda fue pagada y por la muerte de Cristo recibimos el perdón de pecados. Y es importante, mis hermanos, que entendamos: Dios hizo todo eso. Aleluya. Yo no tengo que hacer nada, me olvido de la vida. No. Este asunto no es impersonal. Cada uno tiene que poner su fe en el sacrificio de Cristo para disfrutar del perdón de pecados. Sí, Jesús lo hizo, pero nosotros tenemos que recibirlo. En Romanos capítulo 3, que es nuestro texto original, vamos a ver
si ahora cuando lo leamos va a ser mejor. Vamos a ver si tú vas a entender lo que está diciendo. Desde el verso 21 dice que ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega como mediante la fe en Jesucristo. La justicia de Dios te alcanza a ti, me alcanza a mí, mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, está dada, pero solo la reciben los que creen. De hecho, no hay distinción, y aquí está hablando del problema judío y no judío. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, no importa de qué nación tú seas. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Yo quiero que tú leas eso bien claro. Si creemos en Jesús, el pago que Él hizo por mi deuda me libera. El pago que Él hizo por tu deuda te libera. Si pones tu fe en su obra, si pones tu fe en su pago, si pones tu fe en su sacrificio, la justicia de Dios te alcanza. Dios dice en el verso 25, Dios lo ofreció ¿a quién? A Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Aleluya. Oh, lo estoy entendiendo y me está dando satisfacción. Lo estoy entendiendo y me está dando ánimo. Porque yo sabía que yo no tenía una solución a mano. Yo sabía que estaba perdido y por más que tratara, no lo iba a lograr. Dios lo ofreció a Jesucristo como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Y otra vez te digo, ¿tienes fe en el Cordero de Dios? ¿Tienes fe en su sangre? ¿O simplemente tienes buenos amigos con los que te llevas bien y por eso te sientes cómodo o cómoda? Así, con el sacrificio de Jesucristo que se recibe por la fe en su sangre, así demostró su justicia a Dios, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Dios es justo. Dio oportunidad de que fuéramos justificados. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aleluya. De repente sentía que tenía como los alambres de una masa de un motor, todos torcidos y enredados uno con otro, y no sabía por dónde empezar a desenredarlos, y de repente oigo la voz del cielo que me dice, yo lo hice por ti. Bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el Padre Celestial que nos miró con gracia, con ojos de misericordia y nos proveyó el sacrificio perfecto para que la justicia se cumpliera y pudiéramos reconciliarnos a través de su Hijo Jesucristo por nuestra fe en su sangre. Santo es el nombre de Dios.
perdón de pecados. El Dios justo perdona pecados y hace justicia. ¿Se dan cuenta de que desde siempre Jesús vino con un panorama claro de lo que iba a hacer? Y cuando fue a ser bautizado, donde Juan el Bautista, que Juan le dijo, oh, pero tú eres más grande que yo, tú eres el que tiene que bautizarme a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que yo cumpla toda justicia. Es necesario que yo cumpla toda justicia. Aquel que no conoció pecado tuvo que cargar con tu pecado y el mío para que tú y yo pudiéramos encontrar salvación por la fe en Él. Es la provisión de Dios para el perdón de pecado. No hay más. Aunque yo sé que esto se puede explicar de 118 maneras diferentes más, pero todas van a terminar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la provisión de Dios. Se necesita derramamiento de sangre. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Bendito el Señor. La justicia de Dios se ha hecho en Cristo Jesús y así nosotros hemos sido justificados. Así que leo este resumen y con esto termino. Entendemos ahora claro con este texto que se ha manifestado la justicia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Sí, Dios, el Dios justo, hizo justicia para que encontráramos perdón. Esa justicia le llega a todos los que creen en Jesucristo. Esto no es asunto de que somos, que todo es amor y que hay que ser democrático y que hay que darle un chance a uno de otra forma y que todos los caminos llegan a Roma. No. Ningún todos los caminos llegan a Roma. La justicia de Dios le llega a los que creen en Jesucristo. Número 3, el perdón nos llega por la gracia de Dios. Es un regalo. No es que el pastor lo logró porque aprendió mucha Biblia. No es que aquel lo logró porque dio una buena ofrenda. No es porque aquel lo logró porque él fue buena gente en su vida y no decía malas palabras. Eso es bueno, pero eso no te lleva al cielo. Eso no te justifica delante de Dios. Eso no perdona tus pecados. El perdón nos llega por la gracia de Dios. Es un regalo. Jesucristo fue ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados. Vaya eso de acuerdo con las leyes de la física, de la química, de las matemáticas o no. Esa es la revelación de Dios. Esa es la provisión de Dios. El perdón se recibe por la fe en la sangre del Cordero. Dios es justo y justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Como dicen los dominicanos, más claro de ahí no canta un gallo. Bendito el nombre del Señor. Debemos de darle gracias y adorarlo por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Termino diciendo que de todas estas cosas usted puede encontrar 118 sermones más, reales, verdaderos, con otras ilustraciones. Si quieren, yo le puedo empezar a citar aquí como fue levantada la serpiente en el desierto, hay que levantar al Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieren, podemos seguir buscando otras ilustraciones que Dios da, como el hijo pródigo que se va de la casa del padre y vuelve, y también podemos tomarlo desde ese punto de vista. Si quieren, podemos seguir buscando muchas de las cosas, porque yo creo que Dios nos ama tanto
Nosotros le importamos tanto que Él ha dado más que gracia abundante para darnos la oportunidad de perdón, para darnos la oportunidad de salvación. Pero esto está claro. Esto está claro. Así que bendigo al Dios justo y que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias que en el calorcito de esta tarde tú abres nuestro corazón y nuestra mente a la dimensión de tu gracia y de tu misericordia, a la dimensión de tu bondad, a la luz de tu salvación. Gracias por Jesucristo, gracias por el Cordero de Dios, el que se merece toda gloria, toda honra y poder. El que está sentado en el trono, el Cordero. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias por el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Sí, queremos al Cordero. Sí, creemos en su entrega y su sacrificio, en que Él dio su cuerpo, en que Él derramó su sangre y por ella son nuestros pecados lavados y perdonados. Por ella somos justificados delante de ti, oh Dios, y se nos promete vida eterna en tu presencia. Bendito seas, Señor. Te adoramos, nos postramos, Señor, en reconocimiento, en humildad, mi Dios amado, y en deseos de pertenecer, Señor, al grupo de los que creen en Jesucristo, tu Hijo, de los que adoran al Cordero de Dios, de los que te sirven para honrarte, adorarte y agradecerte todas tus bondades. Bendito seas, Dios. Danos tu paz, danos la luz y haznos instrumentos de ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, el poder y el honor por los siglos